Nunca fui un hombre supersticioso. Siempre creí que los fantasmas y las leyendas eran cuentos inventados por mentes débiles o por quienes necesitaban asustar a otros. Pero eso cambió cuando me mudé a esa casa. Era una construcción antigua, situada en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada por un campo desierto. Nadie vivía allí desde hacía años, y el precio de alquiler era tan bajo que no pude resistirme. Decidí mudarme, buscando tranquilidad para mis estudios. No me importaba la historia de la casa, aunque los aldeanos hablaban de ruidos extraños y de sombras que se movían en la oscuridad. Pensé que todo era producto de la imaginación popular. Estaba equivocado. La primera noche no ocurrió nada extraño, solo el crujir de las maderas viejas bajo mis pies y el sonido lejano del viento. Me sentí un poco incómodo, pero nada más. Sin embargo, esa sensación de incomodidad creció con el paso de los días. Las luces empezaron a parpadear de forma inexplicable, y a veces, cuando llegaba a mi habitación, encontraba las ventanas abiertas, aunque las había cerrado con cuidado antes de salir. Lo que más me inquietaba era el susurro. Siempre que estaba solo en la casa, sentía como si alguien hablara a mis espaldas. Pero al voltear, no veía a nadie. Al principio, traté de ignorarlo, convencido de que mi mente me estaba jugando trucos debido al aislamiento. Pero los susurros se volvieron más claros, como si alguien me hablara en voz baja, siempre en un idioma que no podía entender. Me helaban la sangre. Una noche, después de escuchar un susurro cercano, decidí investigar. Caminé por la casa con la linterna en la mano, mis pasos resonando en el silencio absoluto. Mi corazón latía con fuerza mientras recorría los pasillos oscuros. Al llegar al final de un pasillo largo, noté algo peculiar. La puerta del sótano estaba entreabierta, algo que no había sucedido antes. Con un nudo en el estómago, me acerqué a ella. Al abrirla, un aire frío me golpeó en la cara y sentí una presión sobre mi pecho, como si la oscuridad del lugar me estuviera apretando. Bajé las escaleras con cautela, la luz de la linterna temblando en mis manos. El sótano estaba lleno de cajas viejas, trastos olvidados y una atmósfera pesada. Pero lo peor fue lo que vi al fondo, cerca de la pared. Una figura, completamente blanca, se deslizaba lentamente hacia mí. No tenía rostro, solo una silueta difusa que parecía flotar en el aire. De inmediato, un escalofrío recorrió mi cuerpo y mis piernas comenzaron a temblar. No podía moverme. Mi mente no entendía lo que veía y el pánico me paralizó. La figura levantó la mano señalándome y en ese momento escuché claramente las palabras: «Te estamos esperando». Aterrorizado, retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. La linterna se apagó de golpe, sumiéndome en la oscuridad total. Los susurros aumentaron, como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo. Sentí algo frío y húmedo rozando mi cuello, y cuando me levanté y traté de correr hacia las escaleras, algo me tiró al suelo con fuerza. No veía nada, pero podía sentir cómo algo me rodeaba. Logré subir rápidamente, no sé cómo, pero cuando llegué al piso superior, la casa estaba completamente en silencio. El aire estaba pesado y todo a mi alrededor parecía muerto. Cerré la puerta del sótano con violencia. Mi respiración era irregular y mi mente
No podía asimilar lo que acababa de suceder. Esa noche no dormí. Los susurros seguían en mi cabeza y el miedo me consumía. Decidí que al día siguiente dejaría la casa. Ya no me importaba el contrato ni el dinero. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Al salir de la casa, vi una figura en la ventana del piso superior. Era la misma sombra blanca que había visto en el sótano, observándome en silencio. Nunca volví a esa casa. No sé si los fantasmas siguen allí, esperando a la próxima víctima. Pero desde esa noche, algo me persigue. Los susurros me siguen. Y cada vez que cierro los ojos, siento que alguien está cerca, esperando a que vuelva. Mi vida antes de mudarme a esa casa era completamente normal. Tenía un trabajo estable, una rutina que seguía con precisión, y vivía en un apartamento pequeño pero cómodo. Pero todo cambió cuando decidí mudarme a una antigua casa en las afueras del pueblo. La vi anunciada en el periódico y sin pensarlo demasiado, la alquilé. El precio era sorprendentemente bajo, y aunque la casa estaba un poco deteriorada, no me preocupó. Estaba buscando un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, y creí que allí lo encontraría. La casa era enorme y antigua, con grandes ventanales que dejaban entrar poca luz y un aire pesado que parecía llenar cada habitación. Desde el primer día algo no estaba bien, pero yo lo atribuí a la soledad que sentía al vivir tan lejos de todo. El primer problema fueron los ruidos. Al principio pensé que era el crujir de las viejas vigas de madera, pero pronto los sonidos se hicieron más distintivos. Pasos arrastrándose en el piso superior cuando estaba completamente solo. Intenté ignorarlo, convencido de que era mi imaginación. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro. Era suave, como un murmullo lejano, pero lo escuché claramente. Me levanté de la cama, recorriendo la casa con la linterna en mano, pero no encontré nada. Al principio me dije que solo había sido el viento o algún sonido que provenía de la calle. Pero a medida que pasaban los días, los susurros se hicieron más frecuentes y lo peor de todo, se volvieron más claros. Una tarde decidí explorar el ático. La puerta crujió al abrirse y al entrar, el aire se volvió más denso, como si algo lo estuviera oprimiendo. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y había una vieja mecedora en un rincón. No me gustó la sensación que me dio, pero traté de mantener la calma. De repente, la mecedora comenzó a moverse lentamente, como si alguien la estuviera empujando. Mi corazón latió con fuerza. No podía creer lo que veía, pero no podía apartar la vista de la silla que seguía balanceándose, como si una presencia invisible la estuviera ocupando. Salí del ático corriendo, y esa noche la casa estuvo más silenciosa que nunca. A la mañana siguiente, decidí investigar la historia de la casa. Fui al pueblo y hablé con algunas personas mayores, pero nadie quería hablar mucho sobre el lugar. Solo una anciana me miró fijamente y me dijo: «Esa casa guarda muchos secretos. Nadie que se quede mucho tiempo allí puede olvidarlos». Esa noche decidí dormir en el salón, buscando algo de consuelo al estar en un lugar más grande y abierto. Pero cuando las luces se apagaron, escuché lo peor: un llanto bajo, apagado, como el de una mujer.
provenía del piso superior. Aterrorizado, tomé la linterna y subí las escaleras, guiado solo por el sonido del llanto que aumentaba en intensidad. Llegué al pasillo del segundo piso, pero no vi nada. El llanto cesó y la casa quedó en un silencio absoluto, un silencio que parecía ahogar el aire mismo. Esa noche sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome. No pude dormir, y cuando la luz del día por fin rompió la oscuridad, me levanté para salir de la casa, pero al bajar las escaleras vi algo que me heló la sangre. En el recibidor, sobre la mesa, había una vieja foto enmarcada. Era una fotografía en blanco y negro de una mujer, de pie en el mismo salón donde yo había estado. Lo más perturbador fue que, en la foto, sus ojos no miraban hacia la cámara, sino hacia mí. Corrí fuera de la casa y nunca volví. Me enteré más tarde de que la mujer en la foto había sido la antigua dueña de la casa, que había muerto en circunstancias misteriosas, y su espíritu nunca había encontrado descanso. No sé si alguna vez fue real lo que experimenté, pero lo que viví en esa casa me persigue hasta el día de hoy. Cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar el susurro de su voz llamándome desde las sombras. Y aunque trato de olvidar, sé que ella sigue esperando. Hace unos años estaba buscando una nueva aventura para escapar de la rutina diaria. Yo siempre fui un amante de lo misterioso, de lo desconocido, y había escuchado rumores sobre una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo. La gente decía que estaba maldita, que sus pasillos crujían con las voces de quienes alguna vez vivieron allí. Pero yo no les creí. Pensé que todo eso eran historias para asustar a los niños. Una tarde de otoño decidí que era hora de investigar por mí mismo. Llegué al lugar cerca del anochecer. La casa de 3 plantas se erguía imponente, rodeada por un jardín descuidado y árboles retorcidos que parecían susurrar con el viento. No había señales de vida, ni luces, ni coches estacionados cerca. El silencio era absoluto, como si el lugar estuviera aislado del mundo. Cauteloso pero decidido, me acerqué a la puerta principal. Con un chirrido que resonó en la quietud del lugar, la empujé y entré. El aire estaba denso, húmedo, y olía a madera vieja y a moho. Mis pasos retumbaban en el suelo de madera que crujía bajo mi peso. A pesar de la oscuridad, podía ver vagos destellos de luz que se colaban a través de las grietas en las paredes. Recorrí la planta baja, cada habitación más oscura y fría que la anterior. La sensación de ser observado me hizo sentir incómodo, pero seguí avanzando. En una de las habitaciones encontré un viejo retrato en la pared. Era de una familia, con rostros serios y ojos que parecían seguirme. Me detuve unos segundos observando detenidamente. Algo no estaba bien con ese cuadro, como si los ojos me miraran con una expresión de desesperación. Decidí subir al segundo piso. Las escaleras, al igual que el resto de la casa, estaban cubiertas de polvo y suciedad. Al llegar arriba, la sensación de incomodidad se intensificó. Las puertas estaban cerradas, pero una de ellas, al final del pasillo, estaba entreabierta. Avancé lentamente y al acercarme, escuché un susurro. No era el viento ni el crujir de la casa.
Eran voces suaves, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claras para ser aterradoras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entré en la habitación. Estaba vacía, pero el aire estaba helado. De repente, la puerta se cerró con fuerza detrás de mí y las luces parpadearon antes de apagarse completamente. La oscuridad era total. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando lo escuché claramente. Pasos arrastrándose hacia mí. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero los pasos se hicieron cada vez más cercanos. Sentí una presencia, algo, alguien a mi lado. Grité, pero mi voz se ahogó en la oscuridad. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Unas manos frías, como si fueran hechas de hielo, me tocaron la espalda. El miedo me paralizó. Entonces sentí que algo se deslizaba por mi cuello. Un susurro en mi oído. Una voz grave y temblorosa que decía: «Vete de aquí, no eres bienvenido». En ese momento, mi cuerpo reaccionó de manera instintiva. Corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y bajé las escaleras como pude. Mis ojos estaban nublados por el terror y la confusión, pero logré salir de la casa. El aire fresco me golpeó el rostro cuando llegué al jardín, pero el terror seguía en mi pecho. Al mirar hacia atrás, vi una figura en la ventana del último piso, una sombra que me observaba con ojos vacíos. Sin pensar, comencé a correr hacia Painsheim, mi coche. No me atreví a mirar atrás. Nunca volví a esa casa. Desde esa noche, cada vez que paso cerca, siento una presión en el pecho y una necesidad urgente de alejarme. Aquella casa no era solo vieja, era un lugar donde algo oscuro y maligno esperaba. Y siempre me pregunto, ¿cuántos más han sentido lo mismo que yo? ¿Cuántos han desaparecido sin dejar rastro en ese lugar? Lo único que sé con certeza es que las voces nunca me han dejado. Nunca pensé que algo tan aterrador podría sucederme. Siempre fui escéptico en cuanto a historias de fantasmas. Las veía como cuentos inventados para asustar a los niños o mantener a los curiosos alejados de ciertos lugares. Sin embargo, lo que viví aquella noche cambió por completo mi visión sobre el tema. Era una tarde común, cuando mi mejor amigo, Javier, me invitó a pasar la noche en su casa. Él vivía en una antigua mansión heredada de sus abuelos. La casa, aunque preciosa, siempre me había causado una extraña sensación, como si algo en ella no estuviera bien. Javier insistió en que pasara allí el fin de semana para relajarnos y ponernos al día, así que acepté sin pensarlo demasiado. La mansión tenía un aire sombrío. Los pasillos eran largos y las paredes cubiertas de retratos antiguos que parecían observar cada uno de nuestros movimientos. Cuando llegamos, Javier me mostró el cuarto de huéspedes, una habitación amplia con una gran cama de madera tallada. Había un espejo en una de las paredes, lo que me pareció extraño, porque en todas las habitaciones de la casa había al menos un espejo. Me sentí incómodo al verlo, pero no le di mayor importancia. Esa noche, después de cenar, decidimos ver una película. La luz de la televisión iluminaba tenuemente el salón, mientras el viento soplaba fuerte fuera. Cuando nos fuimos a dormir, me sentí un poco inquieto, pero intenté relajarme y quedarme dormido. Sin embargo,
No pude. Algo no me dejaba descansar y el silencio de la casa se volvía cada vez más pesado. De repente, escuché un sonido bajo, como si alguien estuviera caminando en el piso superior. Me levanté y traté de despertarlo, pero Javier seguía dormido profundamente. Decidí investigar por mi cuenta. Al salir de mi habitación, vi que la puerta del cuarto de Javier estaba cerrada. Me dirigí al pasillo oscuro y fue entonces cuando la vi. Una sombra extraña, delgada y alargada, se movía a lo largo de las paredes. Pensé que era mi imaginación, pero la sombra se detuvo frente al espejo en el pasillo. No pude evitar acercarme. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío y una sensación de terror me envolvía. Cuando me encontré justo frente al espejo, vi algo que no puedo describir con palabras. Mi reflejo no era el mío. Al principio, pensé que era un juego de luces o que estaba demasiado cansado. Pero la figura en el espejo no se movía como yo. Era más alta, más delgada, con los ojos vacíos y una sonrisa siniestra que parecía burlarse de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza y de repente esa figura levantó la mano, señalándome. No pude reaccionar. En ese instante sentí que una mano fría me tocaba el hombro. Giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Mi respiración se aceleró y el miedo me paralizó. La sombra en el espejo empezó a moverse de nuevo, esta vez hacia mí, como si quisiera atravesarlo. Un grito ahogado salió de mi garganta, pero no pude hacer nada para evitarlo. Antes de que pudiera correr, la figura del espejo saltó hacia mí. Lo último que recuerdo es caer al suelo, incapaz de moverme, mientras la sombra me envolvía. Desperté al día siguiente, en la cama de Javier, sudando y con el corazón desbocado. Él estaba allí, mirándome preocupado. Al preguntarme qué había sucedido, le conté todo, pero él solo me miró en silencio. No me dijo nada. Al principio pensé que tal vez había soñado todo, pero algo en su mirada me hizo dudar. Cuando miré hacia el pasillo, vi el espejo, como si nada hubiera pasado, reflejando la luz del día. Sin embargo, esa noche algo cambió en mí. No podía olvidar lo que había visto en el espejo. Sentí que algo había entrado en mi vida, algo que no podía explicar y que me estaba observando. A veces, cuando estoy solo, siento una presión extraña en el aire y aunque no lo vea, sé que está allí, esperando. Quizás no esté solo, quizás nunca lo estuve. Y lo peor de todo es que, aunque ahora lo evite, cada vez que me miro al espejo, me parece ver una sombra que no es la mía.